Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero que hablemos de amigos, de amistades, y pues el título es bastante sugerente de cambia de amigos. Esto pues a muchos de nosotros nos ha pasado, a algunos más, a algunos menos, que pues antes pertenecíamos a un grupo de amigos, a un grupo de cualquier sitio, y pues ya nos hemos ido alejando por las razones que quieras y en determinado momento te dicen que has cambiado, que te crees mucho, que ya no les hablas, que ya lo que tú quieras, que si eran los amigos de la secundaria, de la preparatoria, de cualquier sitio. Yo creo que a todos nos ha pasado esto. Y bueno, y quiero compartir algunos pensares al respecto. Pues para empezar, uno cambia de amigos por diversas circunstancias, donde yo creo que es importante hacerlo un poco de manera activa. A veces el medio nos va obligando. Por ejemplo, estamos en la secundaria, vamos a pasar a la preparatoria, y si no llevamos una continuidad en la misma institución o lo que sea, pues es muy fácil que dejemos de ver a las personas. Si nos cambiamos de ciudad, por supuesto que es fácil que nos dejemos de ver con las personas. Ahora la brecha se ha cortado un poco con el tema de las redes sociales, de las comunicaciones, pero en mayor o menor medida es algo que sigue pasando. Uno deja de frecuentar a las personas del día a día y pues está muy difícil que mantengamos la relación con las personas que quedaron atrás, que en la mayoría de los casos me parece que es hasta tóxico pues, seguir procurando estas relaciones. Explícome. Pues uno anda por la vida intentando cosas, uno tiene sueños, tiene ganas, tiene inquietudes y no sé qué, pero de alguna manera uno siempre quiere cambiar de vida, uno siempre quiere vivir mejor, uno siempre quiere hacer las cosas diferente y la vida que nosotros queremos, la vida que estamos soñando, por fuerza nos va a costar la vida que tenemos y muchas veces eso significa que las personas que nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos van a sustituir a las personas que nos acompañan hoy en día. No a todos, no, quizá a la mayoría, pero no a todas las personas que nos acompañan. Pero pues sí, muchas veces las personas que están con nosotros ahora no nos pueden ayudar a nuestros objetivos por muchas razones. Para empezar, y acuérdome de las primeras agrupaciones a las que yo pertenecía. Me acuerdo, por ejemplo, algún momento muy chiquillo, yo estaba en un equipo de fútbol muy bueno, campeón y peleando los primeros lugares y no sé qué, pero el equipo era tan bueno y yo llevaba tan poco tiempo jugando fútbol que era muy difícil que ese equipo me dejara jugar. Me metían ahí a ratos, unos minutos, pero no era suficiente para desarrollar, más allá de las habilidades individuales y las habilidades aisladas del jugar fútbol, las habilidades de sí estarte enfrentando a otro equipo, de tener la formalidad de un partido de liga y este tipo de cosas. Entonces todo esto yo lo venía desarrollando muy lento porque el equipo a mí no me convenía. Estaba bien padre, sí, te daban tu medalla y todo lo que tú quieras al final del campeonato, pero pues eso como jugador servía de muy poco. Entonces lo que yo tuve que hacer en determinado momento por consejo de mi padre fue buscar otro equipo, buscar un equipo que estuviera más abajo en la tabla pero que me diera más minutos de juego y en su momento buscar otros equipos, lo cual de manera muy sencilla significó que los jugadores con los que yo estuve en ese otro equipo, con los que había hecho amistad y con lo que tú quieras, pues simplemente ya no los veía. Ahora en su lugar estaba viendo a otros jugadores y el ver a estos otros jugadores pues no era mala onda de mi parte ni nada por el estilo, simplemente mi día seguía teniendo 24 horas, yo seguía teniendo un tiempo y energías limitados para convivir con personas, para entrenar, para jugar con estas otras personas, con estos otros compañeros, y pues era imposible mantener relaciones cercanas con 2 equipos o con 3 equipos, ya después que empecé a jugar más y cosas por el estilo. Insisto, un primer ejemplo muy sencillo, pero pues justamente es imposible porque yo tenía que ir a otros entrenamientos, yo tenía que estar frecuentando otros lugares para poder jugar con este nuevo equipo. Y esto de jugar en un nuevo equipo nos va a pasar a cada rato, con los cambios de escuela es muy notorio, con los cambios de trabajo. Es muy notorio. En otro momento a mí me pasó que yo estaba con una agrupación de teatro que probablemente yo era el de los menos, bueno, no probablemente, yo era de los menos hábiles, de los que tenía menos tablas, pero era de los que curiosamente tenía más ganas de hacer estas cosas y de los que más le había sacudido y cambiado la vida el hacer teatral. Entonces esto me empezó a mover tanto que yo me empecé a llenar de libros, de cursos, de talleres, de herramientas que a la larga me iban a servir. Porque si ahorita volteo a ver ese grupo, si no me equivoco, 3 personas nos dedicamos a algo similar. Y el que más se acerca a lo que estábamos haciendo en ese momento soy yo. Entonces, pues
si bien está difícil juzgarlo para los maestros y para los compañeros, finalmente el que ha llevado una carrera más larga en esto soy yo. Soy el que empezó más tarde, pero soy el que más le interesó. Esto significó en su momento que yo también, al igual que el equipo de fútbol, tuve que dejar esa agrupación, porque esa agrupación, muy parecida al equipo de fútbol, tenía un crecimiento límite con mi persona porque los lugares ya estaban ocupados y los lugares no, digamos, no se estaban ofreciendo, los papeles de peso ya estaban ocupados, los alumnos favoritos ya estaban ocupados. Conforme pasó el tiempo sí me fui ganando cierto lugar, pero a como yo estaba viendo la vida en ese momento, me parecía demasiado lento y yo tenía pues mucha prisa por adquirir herramientas y mucho gusto y todo el tiempo y todo lo que yo tuviera a mi alcance y a mi disposición para ponerlo en pro del quehacer teatral, yo lo ponía en pro de eso, yo lo ponía en la mesa y yo lo ponía al servicio de esta vocación que estaban haciendo en mí. Así que con el paso del tiempo eso significó, bueno, que en un curso ahí que se me ocurrió meterme, conocí a otra gente que me llevó a otra compañía de teatro, que luego terminé viniendo a la Ciudad de México, que luego terminé haciendo cosas por acá y fue desencadenando una serie de cosas donde mis primeros compañeros quedaron muy, muy atrás, ya ni me hablo con solo uno de ellos. Y eso no quiere decir que en el momento estos compañeros no hayan sido importantes para mí. Eso simplemente quiere decir que ya quedaron atrás. En algún momento hablando con uno de los directores que a mí me cambió, pues yo le pregunté, oye, ¿te acuerdas que tú estudiaste cine? Porque es un director que se dedicó al teatro. Y oye, ¿te acuerdas que tú estudiaste en el CCC, que estudiaste cine? Y el director se quedó muy confundido y me dijo, sí, por eso ya quedó muy atrás. Y no me lo dijo en mala onda y no me lo dijo con una connotación de que flojera que me recordaste eso y nada por el estilo, sino mi interpretación de lo que pasó fue que sí lo dijo con un tono bastante sincero y bastante sincero de sorpresa. Él ya ni se acordaba probablemente que había estudiado cine, quién sabe cuántos días, semanas, meses, años habían pasado sin que una idea similar pasara por su cabeza y su expresión fue tal cual esa. No, sí, eso ya quedó muy atrás. Y él en efecto pues ya se dedica a cosas completamente diferentes. Y eso me fue pasando también una vez que empecé a tener otro tipo de trabajos donde pues yo hice, y aquí es donde me parece más difícil esto, porque en el tema del teatro, si bien los que hice mucho en el fútbol eran amigos de la infancia y lo que tú quieras, pues la relación no era tan estrecha. Conforme fue pasando el tiempo, sobre todo ya que empecé a pasar más tiempo con la gente con la que trabajaba, pues empezó a pasar que yo hice muy buenos amigos muy diferentes a mí, amigos con otras edades, amigos con otras vocaciones, amigos, insisto, muy diferentes a mí, que en su momento me aportaron muchísimo a mi vida personal y fueron de alguna manera espejos, fueron de alguna manera reflejos de lo que estaba pasando en mi vida. Y me voy a quemar un poco con esto. En ese momento en mi vida yo tenía un exceso de muchas cosas y te lo adelanto, no tenía que ver con sustancias ni nada por el estilo, pero la vida de los excesos va mucho más allá de eso. Y lo hemos visto, por ejemplo, en personas que al día de hoy yo no me considero, pero en este momento que estoy recordando de mí hace 7, 8 años, pues yo era básicamente un workaholic. Porque si bien el trabajo que yo ya hacía era demasiado demandante en cuanto a cantidad de horas, demasiado tiempo el que tenías que estar despierto, demasiados días a la semana, demasiadas semanas al año y lo que sea, para que te des una idea de qué tan ocupado estaba yo en ese entonces. Estaba tan ocupado que de repente no tenía tiempo ni de lavar ropa. Yo me acuerdo que yo tenía ropa como para mes y medio, ropa de todo a todo, de calcetas, calzones, pantalones, playeras, etcétera, etcétera, y me cambiaba todo diario. Y me acuerdo en un momento estaba tan ocupado que ya se iba acabando esta cantidad absurda de ropa que tenía. Y me acuerdo que estábamos aquí, fue el corte a comer, estábamos filmando en una plaza y enfrente había dos o tres tiendas de ropa y yo tuve que ir de emergencia en la comida. Y ya regresé ahí con 3, 4 bolsas de ropa y me preguntaron que si están muy buenas las ofertas o por qué desperdicié tanto tiempo de mi hora libre para ir a comprar ropa. Y yo no, es que no tengo que ponerme el resto de la semana y probablemente la otra semana tampoco, entonces me urgía comprar ropa. O sea, a ese grado estaba el tema de que estaba yo muy ocupado. Ya no digamos las comidas, me malpasaba muchísimo, dormía muy poco, solo tenía los domingos libres para ordenar mi vida y era bastante poco tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, además de todo esto que se me exigía en el trabajo, que tenía que estar ahí disponible 24/7 y todo lo que tú quieras, además de eso, yo en mi tiempo libre todavía me ponía a investigar, todavía me ponía a revisar cosas, todavía me ponía a leer, todavía me ponía a buscar tutoriales en YouTube, blogs, páginas o cualquier cosa que pudiera contribuir. Por supuesto que no tenía tiempo de ir a tomar un curso o algo formal como eso, pero siempre estaba buscando qué más echarle a la carreta, con qué más podía andar cargando. Y eso es un primer momento de que estaba yo viviendo una vida totalmente de excesos. Acumulé
casi 2 años sin ver a mis papás, ni se diga sin ver a mis hermanos. Acumulé muchísimo tiempo sin ir a mi ciudad, acumulé mucho, mucho tiempo de muchas ausencias y todo era trabajo, 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 trabajo por todos lados. Entonces, yo empecé a encontrar personas que tenían una vida de excesos de alguna u otra manera. Fue el tiempo donde yo empecé a andar en bicicleta porque como la mayor parte de mi vida he sido muy activo físicamente, pero en esos años estaba tan obsesionado con el trabajo y ojo, aquí te contestaría lo que dijo Gabriel García Márquez cuando lo entrevistaban de cómo fue que él escribió Cien años de soledad, que se encerró por un tiempo prolongado en una habitación de su casa, su esposa se hizo cargo de todo lo demás y él se dedicó 100% a hacer el libro. Y cuando los reporteros por ahí le preguntaban, oye, ¿qué onda con eso que hiciste de tu manera de escribir Cien años de soledad? Gabriel García Márquez contestaba, bueno, en ese momento tocaba eso. No quiere decir que ahora lo vaya a hacer o que lo vaya a volver a hacer en mi vida, pero en ese momento tocaba eso. Yo siento lo mismo de esa época de mi vida, que en ese momento tocaba eso, que gracias a eso yo pude no necesariamente aventajar a muchas personas en el trabajo, pero sí medio alcanzarlas en cuanto a conocimiento, ponerme a la par de personas que tenían muchos más años trabajando que yo, cosa que en su momento a mí me urgía y me desesperaba y estaba muy urgido de subir de puesto y cosas por el estilo. Así que esa vida que se me representaba a mí en el tema del trabajo y del estudio relacionado con el trabajo se empezó a manifestar en otros lugares. En algún momento, como yo no hacía ejercicio y tenía mucho tiempo sin hacer ejercicio por estar tan dedicado al trabajo, pues me di cuenta que personas con las que yo convivía en mi cotidiano se empezó a poner pues vamos a decirlo, se empezó a poner de moda andar en bicicleta. Entonces a mí se me hizo una muy buena idea porque de repente batallaba para agarrar los Ubers en la mañana. Entrábamos a trabajar, todo esto en la Ciudad de México, entrábamos a trabajar tan temprano y salimos tan tarde que andar en transporte público ya no era una opción, entonces siempre andábamos tomando taxis de aplicación. Y me pareció muy buena idea lo de la bicicleta, pues yo veía que otros compañeros andaban en la bici, se lo pasaban muy bien y que el mundo de las bicicletas era todo un mundo. Entonces yo por ahí a una compañera le compré una bicicleta, empecé a andar en bici, empecé a llegar a mis jornadas laborales en la bicicleta y cada vez fue extendiendo más mi andar en bicicleta, hasta el momento que de plano y de verdad, y esto hubo en mi caso que tuvo que ponerse en la mesa de la terapia, el exceso que yo tenía de andar en bicicleta. Ahorita ahondo un poco en eso. Pero bueno, ahí yo ya tenía dos excesos. Tenía el exceso del trabajo, tenía el exceso de la bicicleta. Y por supuesto, estos eran tan grandes que tenía todos estos otros vacíos y todas estas cosas dejadas de lado. Yo dejé de lado mi apariencia personal, no me rasuraba, pasaba mucho tiempo sin cortarme el cabello, etcétera, etcétera. Estaba totalmente dejado. Me ponía ropa sin planchar, etcétera. Siempre limpia, pero sin planchar. Entonces, pues no, mi única preocupación real era el trabajo. Y ahí on the side también se empezó a volver esta obsesión de la bicicleta. Entonces, esto provocó que las amistades que yo tenía por la época, eran personas que tenían excesos, y excesos del cigarro, exceso de la bebida, exceso de temas familiares y muchos excesos que empezaron a hacer eco en mi persona. O sea, esos eran mis espejos. Las personas con las cuales yo más convivía eran personas que tenían muchísimos excesos de todo tipo, incluso y muchos de ellos muchos temas con las sustancias, muchos de ellos muchos temas de ausencias familiares. O sea, mis espejos terminaban por ser todavía más densos y todavía más fuertes de lo que yo tenía, porque yo no estaba peleado por mi lado de la familia, simplemente como estaba obsesionado con el trabajo era un tema que no estaba atendiendo. Entonces, pues al ser estos mis reflejos, al ser estos los lugares donde yo me recargaba, las personas que me escuchaban, las personas a las cuales yo escuchaba, pues nunca falta que les cuentas tus temas, que si de la familia, que si del banco, que si de cualquier cosa, porque eso eventualmente tiene que salir. Hay gente muy reservada, hay gente no tanto y demás, hay todos los puntos intermedios, pero pues eventualmente terminamos compartiendo entre nosotros cosas muy personales, cosas de ellos hacia mí, cosas de mí hacia ellos. Entonces eso provocó que de alguna manera ellos influenciaran en mí y yo influenciara en ellos, que en mi caso, y a lo mejor hablando un poco muy bien de mí, pues yo influencié para bien a muchos de ellos, pero varios de ellos me influenciaron para mal. Por ejemplo, este caso de la bicicleta, en un primer momento hubiera sido algo positivo si yo no me hubiera obsesionado tanto. O cosas que se empezaban a meter en la vida personal, valores que yo en el fondo no compartía, pero que en ese momento empezaba a vivir, por ejemplo, de las relaciones de pareja, por ejemplo, de relaciones con los amigos, de si salir, de si no salir, todo este tipo de cosas se empezó a volver muy, muy difuso en cómo yo tomaba las decisiones. Así que
En algún momento, si tú quieres, encontré, pues no te voy a decir que la iluminación, pero encontré cierta ayuda. Yo los domingos empecé a estudiar, encontré unas clases de cábala los domingos, que en su momento fue algo muy nutritivo para mí. Entonces yo iba los domingos a estas clases de cábala como lo único aparte que hacía, además de trabajar. Y pues resultó ser bastante interesante en mi vida. Me interesó muchísimo. Volvió a despertar en mí el tema de la expansión de conciencia, el tema del autoconocimiento, el tema del desarrollo personal, etcétera, etcétera, que en su momento derivó en volver a encontrar un terapeuta con quien me sintiera cómodo y cosas por el estilo. Así que cuando yo caía a terapia, todos estos temas se trataron. Ahí, entre que yo caía a terapia y tenía esta vida llena de excesos, hubo un momento donde la vida laboral me llevó con un grupo totalmente diferente de personas a hacer algo en otro puesto, en otro tenor, con una compañía donde yo no había trabajado. El caso es que de un día para otro me cambió así las personas con las que convivía. Entonces yo me tuve que ir a este otro sitio donde estaba ganando mejor, estaba teniendo un mejor puesto, estaba desarrollándome a nivel profesional de una mejor manera y muchas cosas positivas. Al tener un puesto un poquito más alto, un puesto arriba, yo podía llegar un poquito más tarde e irme un poquito más temprano, lo cual cuando trabajas tantas horas al día pues es muy valioso. Llegar media hora, una hora tarde, irte una hora más temprano es muy valioso. Así que empecé a tener más tiempo para pensar en mí gracias a este ascenso laboral. Empecé a tener más tiempo para pensar otras cosas y aquí cuando yo estaba en este otro lugar, empecé a tener muchos problemas con muchas personas, porque personas con las que yo trabajé en el pasado, que fueron mis jefes y que en su momento fueron mis iguales, una vez que yo era su superior y yo no era el patrón de la compañía ni el jefe de departamento, ni nada por el estilo. Simplemente estaba un puesto arriba. Y quiero recalcarlo mucho porque yo no estaba mucho más arriba que ellos, ni nada por el estilo. El caso es que el tener ese puesto arriba me implicó muchos problemas con personas que yo atesoraba como amigos míos. En ese momento lo que empezó a pasar fue que las personas sí me querían como inferior y me querían a lo mucho como igual, pero no me querían como superior. Y pues de esto podríamos ahondar muchísimo, pero básicamente lo que pasaba era que como yo tenía un puesto más bajo, involucraba más como labores de servilismo, más de estar ahí, más de jalar el cable, más de mover las cajas, más de este tipo de actividades. Como ya yo tenía que estar metido en una parte un poquito más creativa, estar escuchando a los creativos y demás, pues de repente eso significaba estar sentado así como lo estoy ahorita y hablando de algo que a lo mejor no tiene que ver con el trabajo que estábamos haciendo, pero estábamos ahí en el lugar donde las cosas iban a pasar y en algún instante íbamos a empezar a hablar de la cosa que nos tenía ahí reunidos. Entonces, por estar ahí perdiendo el tiempo, mucha gente se ofendía, siendo que esta manera de ser, de comportarse y de la naturaleza del puesto no la inventé yo. Así funciona y los muchos que he visto, a los que yo les he servido, a los que yo les he asistido, pues así desarrollan las cosas y así es como les va bien haciendo su puesto. Entonces pues yo empecé a imitar a los que mejor conocía haciendo ese puesto, pero a los que tenían el anterior, pues no terminó por no gustarles y empecé a tener muchos roces, muchos problemas. Cuando empecé a caer en lugares donde la gente no me ubicaba, no me conocía, solo me ubicaba con este nuevo puesto, las cosas eran mucho más sencillas. Cuando tuve que hacer las cosas en el lugar donde yo venía desde abajo junto con ellos o que me recordaban de empleado de ellos o de igual de ellos, las cosas dejaban de fluir, las personas me empezaban a meter el pie. En lugar de ser mis amigos y apoyarme porque qué padre que a mí me había ido mejor, todo lo contrario, me empezaban a tirar de las greñas y de los pies para que no me fuera bien. Y pues pueden ser muchas cosas, podemos decir, no, pues era envidia, no, pues era lo que tú quieras. Vaya usted a saber qué cosa era la que pasaba, pero los resultados eran eso. Lejos de ayudarme, pues qué cosa más padre que el que conozco, que el que fue mi compañero en los puestos anteriores me acompañe y me ayude a seguir subiendo, pues lejos de eso la mayoría no me apoyaron en lo absoluto. Ojo, no todos, sigo siendo muy amigo de algunas personas que siempre me han apoyado, pero la verdad es que son los menos. La gran mayoría de personas con las que yo compartí, pues no, las cosas no llegaron a buen puerto. Y ahí pues el entorno fue el que me obligó a cambiar estas cosas. Y en algún momento, ahora ya caemos a cuando empecé a llevar estos temas a terapia,
Me acuerdo que un momento muy fuerte con una terapeuta transpersonal, yo era, digamos, de cierto tabulador y eventualmente me cayó un proyecto que estaba fuera de mi liga en ese entonces, un proyecto que estaba mucho más alto. Y yo me sentía raro y como que renuncié al proyecto para irme al que seguía, lo cual no era, yo siempre terminaba los proyectos a menos que algo fuera de mis manos ocurriera. Y ahí en ese otro proyecto, pues yo me iba a otro sitio a ganar prácticamente el doble de lo que ganaba. O sea, la semana pasada ganaba cierta cantidad y la semana siguiente iba a ganar el doble renunciando yendo a otro lugar. Entonces, pues sí me fui. Hubo personas ahí que me apoyaron que básicamente me amenazaron de si no te vas, si tú no renuncias, te corro para que te puedas ir a ese otro proyecto porque no te conviene quedarte. Sí hubo quien me apoyó ahí, pero hubo muchos otros problemas con otros que me estaban acompañando. Hubo mucha gente a la que no le gustó. Y me acuerdo que mi terapeuta en algún proceso ahí como para cortar esto me hizo decir unas palabras más o menos como las siguientes de me voy a perdonar por ser mejor que mis amigos. Y yo me quedé a la madre. O sea, se me hizo muy fantoche, muy creído, como que no estuve de acuerdo. Y ya conforme lo fuimos trabajando, ya conforme lo fuimos viendo, o sea, en esa sesión no me cayó el 20, pero empezaron a venir otras sesiones y demás. Pues me empezó a caer el 20 de que esta oportunidad se estaba dando ya si nos ponemos a ver un poco ya más de energías y de cosas, no solo de la psicoterapia. Pues tenía que ver con que yo estaba cambiando por dentro, yo estaba teniendo una evolución personal, yo estaba teniendo una expansión de conciencia y eso era consecuente a compartir mi tiempo con otras personas. Y no quiere decir que las personas del lugar donde yo renuncié no valgan la pena y no sean importantes en mi vida. A los que ya no veo y compartieron el camino conmigo, por supuesto que son muy importantes y atesoro los momentos que vivimos y entiendo que probablemente ya no vamos a vivir momentos juntos y no pasa nada, eso no nos hace menos amigos, no hace menos bonito lo que vivimos, no le quita nada de mérito al tiempo que pasamos juntos. Lo que sí quiere decir es que estamos en lugares diferentes en este momento y por eso no estamos juntos, porque varios de los que estaban ahí resulta que les ha ido mejor, que encontraron una evolución personal y encontraron que se vio traducida en una evolución laboral y en el camino nos hemos ido encontrando y luego otros de ellos me han jalado a mí, me han conseguido trabajo a mí, incluso en momentos cuando peor he estado. Entonces, que yo haya evolucionado, y se me hace raro decirlo, pero te lo digo de todo corazón, que yo haya evolucionado antes que ellos no me hace un ser más evolucionado que ellos. Simplemente yo tuve quizá un golpe de suerte, un golpe de lo que tú quieras en ese momento y en el camino nos hemos ido encontrando, nos hemos ido recomendando los unos a los otros, con la minoría de las personas con las que yo he compartido, pero con algunos de ellos sigo viviendo momentos muy productivos en todo sentido, en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional, en lo laboral incluso, que eso se supone es el título y el por qué nos unió a nosotros en el pasado, pero termina por ser lo menos importante. Lo laboral termina siendo como una especie de catapulta, una especie de trampolín hacia las cosas pues más importantes de la persona, como una onda de que somos más que nuestro trabajo, una onda de que somos más que los títulos que nos están dando, con los títulos no sé, nobiliarios, licenciado en, ingeniero en y tal y tal y tal. Ahora bien, en esto de no dejarlos de querer, o sea, yo no dejo de querer a las personas con las que he compartido, ni mis compañeritos de la primaria con los que jugábamos fútbol, ni los amigos de la secundaria, ni los compañeros primeros de teatro, ni personas con las que he trabajado, y nada por el estilo. No dejo de querer a los que quise, no los dejo de querer. Simplemente el lugar más importante, por ejemplo, si pensando en todas mis exparejas, pues yo quiero a mi pareja actual y con la que tuve un hijo. Si bien guardo muy gratos recuerdos de todas las demás, no tengo no pueden llegar a sustituir este lugar que ya está ocupado. No sé si me estoy dando a entender. Todo lo demás que se vivió es muy atesorable, es muy valioso, te trajo a donde estás aquí y ahora, pero no quiere decir que sea tu realidad, no quiere decir que sea tu cotidiano, no quiere decir que vayas a regresar a ese lugar. Y ahí es donde yo encuentro sigues queriendo, sigues atesorando y todo lo que tú quieras a las personas que estuvieron en el pasado, pero al dejarlos atrás, les quitas el poder de afectarte. Es decir, pues tú atesoras, y me parece que con las exparejas es muy fácil entenderlo, tú atesoras a la expareja que tuviste el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, y está padrísimo y te enseñó mucho y a lo mejor te hizo llorar, a lo mejor una persona tóxica, a lo mejor tú eras la persona tóxica o lo que tú quieras, y es una persona que te ayudó a construirte a lo que eres hoy en día, es una persona que de alguna manera u otra, o de muchas maneras, fue tu maestro, fue tu maestra de vida. Pero una vez que tú le quitas ese lugar de tu pareja, de tu mejor amigo, de tu maestro, de tu pupilo, de lo que sea, les estás quitando el poder. Les quitas el poder de dañarte, les quitas el poder de afectarte. Y digo les quitas poder porque ya lo que digan, lo que hagan, si se quejan que has cambiado, que lo que tú quieras,
pues ya viene de un lugar donde a ti no te afecta, donde a ti no te mueve, donde las palabras de estas personas no pueden influir en cómo te sientes, no pueden influir en cómo piensas, no pueden influir en cómo tomas decisiones. Y eso es bastante importante porque en el mejor de los casos vamos dejando atrás a personas que ya no nos aportan, a personas que a lo mejor son tóxicas, a personas que son dañinas, a personas que están llenos de envidias, a personas que están llenos de excesos o personas que de alguna manera pues nos podrían arrastrar a un lugar no tan positivo para nosotros, porque hay que aceptarlo y hay que verlo de frente como es. El entorno sí nos determina, o sea, yo sí soy el que soy porque nací en México y no soy otro porque no nací en Estados Unidos, porque no nací en Australia, porque no nací en Venezuela, porque no nací en Brasil. Habría sido otro, si hubiera tenido otros padres, también habría sido otro, si hubiera tenido otros amigos, etcétera, etcétera, mi desarrollo hubiera sido distinto, a lo mejor mejor, a lo mejor peor, a lo mejor más lento, a lo mejor lo que tú quieras, pero sin dudas habría sido distinto. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, y sé que lo han dicho de mí y a cada rato lo escuchamos en entrevistas de famosos, cualquier jugador de fútbol, cualquier actor, comediante, lo que tú quieras, hubo personas que se topó en el camino, así como tú y como yo nos topamos personas en el camino, que es el profe de historia de la primaria, que es el de filosofía de la prepa, etcétera, etcétera, personas que nos contribuyeron. Si yo hubiese sido futbolista profesional, hubiera tenido una serie de entrenadores y de compañeros. Y supongamos que a mí me fue muy bien en el fútbol, que me hice famoso y que super jugador y lo que tú quieras. Pues yo hubiera tenido un montón de compañeros y de gente que hubiera dejado atrás de mí, que hubiera dicho seguramente, yo jugaba mejor que él, yo era mejor medio, era mejor defensa, metía más goles, era mejor que esta persona. ¿Cuántos entrenadores muy probablemente muy fracasados en su vida, que se estuvieran colgando mi éxito, siendo que pues en realidad son personas que compartieron el camino con este yo teórico que estamos proponiendo, pero cuántas personas no se cuelgan tu éxito siendo que en el mejor de los casos no te estorbaron para hacer las cosas que fueron importantes o trascendentes en tu vida. Y en muchos casos los que más se cuelgan de tus éxitos o de tu desarrollo son personas que todo lo contrario, te metieron bastante el pie, que te estorbaron demasiado. Porque una persona no tan evolucionada, por decirlo menos, tiende a estas cosas, tiende a quererse colgar de los demás, tiende a querer hacer menos el jugador de fútbol profesional con el que jugó en la primaria, tiende a querer hacer menos a la persona que en lo profesional lo ha superado, que a la persona que en lo que tú quieras lo ha superado. Una persona más evolucionada pues te deja ir y él continúa y no se aferra a las personas que no le corresponde aferrarse. Y los muchos otros que no están evolucionados pues dicen que somos sus creaciones, pues dicen que somos gracias a ellos, etcétera, etcétera. Las personas verdaderamente picudas en lo que yo hago, en lo que tú haces, simplemente nos ven pasar y otorgan ayuda a unos y a otros, otorgan oportunidades a unos y a otros. Y si un día te da las gracias, está padrísimo, y si no, también. Y si no, fuiste una persona más en su vida, como tuvo 20 otros jefes, como tuvo 50 otros compañeros, como tuvo 1000 jugadores de fútbol con los que jugó en su camino. Y ese es un ejemplo tan común que hasta parecería preocupante, porque no sé, si tú lo dices de Messi, de Cristiano Ronaldo, pues es muy entendible que lo digan, ¿no? Porque han hecho proezas en el deporte, pero luego lo dicen de personas mucho más ordinarias, de personas que pues no tenemos ese tipo de logros o ese tipo de impacto mediático. Y en algún momento, en esto de estar cambiando de amigos y demás, cuando yo me casé, alguien me dijo, se me hace que te vas a empezar a juntar con puros casados, porque los casados se juntan con casados. Y de alguna manera empezó a ser cierto, porque iban cambiando las cosas. Si bien para mi generación no es muy común casarse y veían el que yo estuviera casado simplemente como ellos, que vivían con una novia o con un novio 1 año o 2, luego cortaban y luego vivían con otro, con otra, etcétera, etcétera, pues era de alguna manera alcanzable, era de alguna manera entendible lo que yo estaba viviendo, que para los que estamos casados entendemos que no es lo mismo, pero pues se parece, ¿no? Pero ya que tuve un hijo, pues me quedó clarísimo que yo me iba a juntar, que era más, que yo me iba a juntar con personas que tuvieran hijos, me quedó clarísimo. Y pues así ha sido, por lo menos me termino juntando con personas que a lo mejor no tienen la vida que yo llevo, pero vidas que se parecen más. Y eso no quiere decir que yo haga a un lado a mis amigos solteros, ni quiere decir que yo no crea en mis amigos que no tienen hijos y que todo el mundo debemos vivir la familia panista perfecta y todo lo que tú quieras. No va por ahí. Simplemente mis maneras de vivir la vida se parecen más a la de este tipo de personas. Y se parecen más porque es más entendible el, puta, no voy a poder ir a la premier porque no tengo con quién dejar a mi hijo. Eso te lo juro que una persona que no tiene hijos le es muy difícil entenderlo. Por supuesto que hay quien lo entiende,
Pero cuando le he dicho esto a una persona que tiene hijos, me entiende perfecto, así de claro, te entiendo. Porque luego es muy fácil que te dicen, no, pues tráetelo. Y pues los que tenemos hijos muy chiquitos, pues sabemos que no es tan fácil llevar a todos los lugares a un bebé recién nacido. Menos si está muy chiquito, menos si le falta no sé qué esquema de vacunación, menos si todavía no ha llegado la vacuna, y etcétera, etcétera. No está padre llevar a los niños tan pequeños a donde hay multitudes tan grandes de gente. Se abruman, se sobreestimulan, no les gusta, etcétera, etcétera. Habrá, por supuesto, niños a los que sí, pero para la mayoría resulta más perjudicial que constructivo, que benéfico. Entonces eso es algo muy difícil de explicar. Muchas veces me pasa a mí y a mi esposa cuando llegamos a restaurantes, ¿cuántos son? Y pues llegamos ahí yo con la carriola y así, pues 2 y una carriola. Entonces hay restaurantes un poco más de corte más juvenil que pues no son restaurantes muy familiares. Entonces les es muy difícil entender que tú tienes que acomodar una carriola entre las mesas. Y de repente alguno te ofrece, no, le ofrecemos una sillita. Y nosotros así de, la sillita no es para un bebé tan chiquito. Y pues son cosas de pronto como si habláramos idiomas diferentes. Ellos no están siendo groseros conmigo, ni yo con ellos, ni nada por el estilo. Simplemente hay un punto donde no nos entendemos, así como con la sillita, con el hostess del restaurante, como con los amigos que llevan otro tipo de vida, que no necesariamente cambia a última hora. Por ejemplo, yo iba a grabar en otro horario, pero por algo que tuve que hacer del trabajo y por cuidar a mi hijo tuve que modificarlo a que me pudieran ayudar para cuidarlo, entonces para yo poder grabar este episodio. Entonces eso va siendo un poco más difícil de entender. Insisto, no viene de un mal lugar ni de mi parte, ni de ellos, ni de mi hijo, ni de nadie. Simplemente quiere decir que estamos viviendo cosas diferentes. Entonces, si bien no necesariamente me junto solo con casados ni solo con personas que tienen hijos, por ejemplo, sí se me acercan más personas que se identifican, o sea, personas que son, que hace 10 años estaban viviendo como yo vivo ahora, o personas que tienen la inquietud del llamado de ser papás o de ser mamás pronto, y te empiezan a preguntar bastantes cosas al respecto. O sea, me ha pasado tanto personas cercanas que se me acercan y me preguntan, como personas no tan cercanas como desconocidos en la calle, porque resulta... ¿cómo se llama? Resulta bastante curioso para ellos y resulta algo que es benéfico y volvemos a los primeros ejemplos y volvemos a los reflejos del entorno. Uno justamente así anda por la vida, como esas personas que a veces se te acercan para preguntarte cómo es el casarse, cómo es el tener un hijo, etcétera, etcétera. Personas que andan buscando una orientación, una pregunta, personas que se andan buscando, así como yo anduve buscando mejores equipos en algún momento, mejores equipos para mí, no los mejores equipos del universo ni de la liga. Andaba buscando un mejor grupo de teatro para mí, no el mejor grupo de teatro que la sociedad mexicana había conocido ni nada por el estilo. Simplemente algo que a mí me funcionara, algo que a mí me diera las respuestas para seguir adelante. Así que en estos casos que hemos ido platicando, pues algunos han sido porque el medio, porque el entorno, porque una oportunidad laboral nos lanzó, nos catapultó a hacer las cosas distinto, a cambiar de amigos. Pero de manera muy activa y consciente en determinado momento de mi vida, empecé a entender que no tenía que aferrarme a las personas, a ninguna persona. Si era un familiar tóxico, al diablo. Entonces me junto con otros familiares, o mejor estoy solo, mejor adopto un gatito, mejor lo que sea, que son cosas que hice. Con los amigos igual, con las parejas igual. Y eso no quiere decir que yo no haya querido tener una vida familiar bonita con familiares lejanos y lo que tú quieras. Simplemente no éramos compatibles, simplemente éramos demasiado tóxicos los unos para los otros para los unos. Me ha pasado con amigos, me ha pasado con parejas, etcétera, etcétera. Y entre más rápido entiendas esto, entre más rápido tengas la voluntad y te entiendas con la facultad y la potestad de poder tomar esta decisión de cambiar de amigos, es más probable que avances rápido y que avances mejor en cualquier tema, en el tema laboral, que avances mejor en el tema espiritual, en el tema de las parejas, en el tema de los amigos. Pasa mucho en los trabajos, que los trabajos nos cuesta muchísimo, por ejemplo, despedir a alguien. A veces estamos en la posición que podemos o debemos correr a una persona. Y por ahí un consejo que daba Rodrigo Herrera en alguna conferencia que vi del Rodrigo, el empresario, el de Shark Tank. Por ahí decía en alguna empresa que esta persona que tú sabes que tienes que correr, cuando tú lo corres, le estás haciendo un favor a él y un favor a la empresa, porque la empresa, por supuesto, cuando uno quiere o debe correr a una persona, pues
rara vez será por una onda de psicopatía o por hobby. Usualmente es porque no va ad hoc con los valores de la empresa, no está dando los números, no está en pro de cómo funcionan las cosas en la empresa y termina siendo una persona grillera, una persona tóxica, que a lo mejor esa persona en el fondo no es así. Simplemente las circunstancias lo tienen tan presionado que ya no puede con eso y termina saliendo la parte más tóxica que habita en todas las personas y termina hablando de otros a las espaldas y termina diciendo cosas incorrectas y demás, no porque la persona sea mala, no porque la persona odia al jefe y nada por el estilo, sino porque la persona está demasiado desesperada, demasiado cansada de cómo funcionan las cosas. Así que cuando tú corres a esta persona le haces un favor en lo administrativo, le haces un favor con la liquidación, le haces un favor a muchos niveles y con muchas cosas, porque así, por ejemplo, la persona se ahorra la pena de tener que renunciar, que muchas veces pasa, y lo he visto mucho con mis amigos que trabajan en empresas más como de corporativos o de fábricas o cosas por el estilo, que pues muchas veces pasa, por ejemplo, que hay golpes y brechas generacionales muy grandes y personas que ya están en edad de jubilarse buscan que los obliguen a jubilarse porque ya no están de acuerdo en que alguien 30 años menor los mande, porque ya no están de acuerdo con los nuevos valores, porque ya no están de acuerdo con lo que tú quieras. Y eso simplemente porque fue un ejemplo que se me vino a la cabeza. Pero pasa muchísimo que cuando tú le das carpetazo a algo, aunque el dar el carpetazo sea muy, muy pesado, aunque sea muy agrio, aunque sea muy lo que tú quieras, termina siendo lo mejor para todos, como lo fue en la empresa, por ejemplo, o cuando uno de plano le cuesta mucho trabajo terminar con una pareja, pues al principio a lo mejor te lloran, a lo mejor te insultan, a lo mejor te gritan, a lo mejor lo que sea, pero seguramente los dos al cabo de un tiempo mediano van a estar mucho mejor el uno sin el otro. Porque si uno ya estaba decidido a terminar, entonces esa relación en algún momento iba a terminar en lo peor, iba a terminar en cuernos, en gritos, en abusos, en maltratos, en lo que tú quieras. Es muy posible que eso pasara y que sea una manera que tienen muchas personas de terminar, de ponerse solos la soga al cuello como para quemar las naves, como para salirse, como para una medida muy desesperada. Y con los amigos, a mí me ha pasado muchas veces en el trabajo, que cuando ya no veo una expansión con personas con las que trabajo, termino hablando con ellos y termino yéndome, a veces de manera muy amable, a veces de manera muy tóxica, pero termino cambiando de grupos y el cambio de grupos siempre es bueno para ellos y es bueno para mí, ya sea que me voy yo solo o que me llevo a alguien o lo que tú quieras, es bueno para todos. A veces hablan mal de ti, a veces ya no te hablan, te dejan de seguir en Instagram, no sé, te hablan para hacértela de pedo, te bloquean laboralmente o lo que sea, pero a la postre todo mundo está mejor. Ese cambio es muy benéfico, ese cambio es muy fresco para muchos. Y cuando encuentres este valor, esta potestad de hacer estas cosas que suenan de pronto muy frías, que suenan de repente muy agres, de cómo vas a dejar a tus amigos y lo que tú quieras, pues sí, porque tus amigos ya no te sirven. Y lo digo tal cual con esa palabra de ya no te sirven. Y lo digo con la mejor de las intenciones, porque finalmente, y esto es solo una manera de verlo, no es la totalidad, finalmente uno siempre utiliza y es utilizado. Y eso está también en los lugares más bonitos y en los lugares más nobles. No tiene vaya nada de malo. Es decir, personas, por ejemplo, con las que me llevo muy bien en el trabajo, a veces me utilizan para obtener un contacto o un favor, y yo a ellos. Y eso no está mal. Simplemente esas son las relaciones laborales. Ese es tal vez el RP. Terminan a lo mejor ayudándome a mí laboralmente y yo termino recomendando un libro, un terapeuta o algo que a ellos les funcione y que les trae otro beneficio. A lo mejor yo estoy mejor o peor parado económicamente, pero tengo otra cosa que aportar y que llevar a la mesa. Entonces ahí sí es un negocio, ahí sí es una amistad, ahí sí es una pareja, ahí sí es un familiar o algo que vale la pena. Si de plano no tenemos nada que aportar, que ahí ya se va viendo más amable el concepto o la expresión, si no tenemos nada que aportarle a la otra persona, simplemente estamos de parásitos, o el mejor de los casos de pupilos y aprendiendo de alguien. Pero yo he aprendido, yo he tenido varios trainees y he sido pupilo de un par de personas, y siempre que he tenido trainees, siempre que he tenido pupilos, ellos terminan aportándome cosas a mí. Supuestamente yo soy el que les va a enseñar a ellos, pues a lo mejor de trabajo, a lo mejor de las cosas que hacemos, pero siempre terminan aportando ellos algo, siempre terminan trayendo algo a la mesa. Podría decir que a lo mejor yo doy más de lo que recibo, pero tampoco me voy en ceros y eso es importante. Como otra gente me aportó mucho a mí en su momento, es importante que en las labores pues vayamos entregando conocimiento a las personas que vienen llegando en todos los negocios. Y es importante el tener la decisión de, pues ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí porque no me corresponde. No me corresponde estar aquí por la razón que sea. Esto ya es tóxico para ellos, para mí, para quien sea, para todos. Y tener la voluntad de poder cambiar de amigos.
Así que muchas gracias por estar en la reflexión del día de hoy. Muchas gracias por estar en este Hacer el Pensar. Aquí van todas esas cosas de youtuber. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Este fue tu espacio Hacer el Pensar. Nos vemos el próximo domingo, aquí mismo. Me encuentras en todas las redes sociales así, Eleazar Viló. Y pues nada, chao, chao.